Sería mi primer día en una obra en la que después de varios meses de estar yo sin trabajo, por fin se me daría una oportunidad. Yo ya estaba viejo, por eso es que me había costado tanto poder conseguir ese empleo. Los patrones ya no confían en alguien que pasa de los 50 años, porque corremos más el riesgo de sufrir accidentes o de que algo malo nos pase. Luego no nos quieren pagar seguro y mucho menos prestaciones. Pero yo nomás quería un poco de dinero para comer, y me lo quería ganar honradamente. Así me enseñó mi padre, a ser siempre responsable. Llegué esa mañana bien temprano a la obra. Aquel lugar quedaba lejos y en las afueras de la ciudad. Se trataba de un edificio de oficinas que estaba por construirse, y era ahí donde ya me esperaba el patrón, don Miguel. Él era un conocido de mi compadre Chuy y me recomendó con él. Por eso es que se me llamó para recibir una oportunidad de trabajo. Cuando me presenté ante el patrón, él me llamó a lo que sería su pequeña oficina, la cual estaba improvisada con láminas y algunas tablas. Cuando entré, justo dentro de esa pequeña oficina, había otro señor también ahí, que más o menos tenía la misma edad que yo, pero el tipo ya se veía más cansado. Además, traía un vendaje en el brazo. «Buenas tardes», lo saludé diciéndole que mi nombre era Justino. «Mucho gusto, soy Carmelo». Aquel tipo con dificultad me extendió su brazo lastimado para saludarme. Hasta hizo una mueca de dolor, como si su lesión fuera muy reciente. El patrón Miguel fue muy directo con nosotros y nos dijo que tenía 2 puestos de trabajo disponibles. Uno que era para trabajar directamente en la obra y el otro sería como velador, ahí mismo en ese edificio que estaban construyendo. El patrón Miguel me miró y me dijo que cuando le hablaron de mí, él pensaba ponerme en el puesto de velador, pero al ver las condiciones físicas y la lesión de Carmelo, yo podría entonces ayudar en la obra, solamente en las tareas que no me llevaran riesgo. Eso sí, mi sueldo sería un poco más bajo, pero eso a mí no me importaba. Le agradecí al patrón y acepté su propuesta. Por su parte, a Carmelo, el patrón le dijo que no lo podía contratar porque tenía esa lesión en su brazo y era muy riesgoso que se quedara a trabajar ahí. Carmelo se puso muy triste y comenzó a rogarle al patrón que le diera el trabajo. Él decía que estaba pasando un momento muy difícil en su vida. Su esposa estaba enferma y él era el único sustento de su casa. El patrón Miguel estuvo escuchando la dura vida de Carmelo y se terminó doblegando ante sus palabras hasta que por fin le dio el trabajo. El patrón le pidió que se retirara y que ese mismo día llegara a eso de las 7 de la noche para que comenzara sus labores como velador. Pronto fui asignado a mis tareas y me fui acoplando. Se me fue muy rápido el día y a la hora de la salida, cuando ya me iba, a la distancia, una voz me saludó para darme las buenas noches. Cuando volteé, se trataba de Carmelo, quien iba llegando para comenzar su jornada como velador en aquella construcción. Le regresé el saludo y le deseé suerte, porque eran tiempos que hacía mucho frío. Ya era octubre y el invierno se estaba adelantando aquel año, así que Carmelo podría pasar una muy mala noche. Me subí a la camioneta junto con otros albañiles, porque uno de los encargados nos llevaría al centro de la ciudad, y ahí cada cual tomaría su camión para ir a su casa. Esa noche descansé como nunca. Había terminado muy cansado. Al día siguiente me desperté entusiasmado porque ya tenía trabajo y ya me sentía útil otra vez. Fueron transcurriendo los días y fui haciendo amistad con algunos de los compañeros. También con Carmelo. A él siempre lo saludaba cada noche que yo salía de trabajar. Yo le conté de Carmelo a mi esposa y ésta, cuando le conté de la lesión que él padecía y de su triste situación, me dio unos ramos de árnica para que le llevara y así Carmelo los pudiera usar para la lesión en su brazo. Aquel hombre recibió con alegría lo que yo le entregaba y me decía que ya iba de salida con lo de la lesión, que ya estaba mucho mejor. Recuerdo que el patrón le dio esa noche unas instrucciones a Carmelo. Le pidió que fuera precavido,
porque ya se habían intentado robar el material por la noche en varias ocasiones desde semanas atrás, y el patrón también le recomendó a Carmelo cargar siempre una lámpara y algo para defenderse. También le dejaron un viejo celular en caso de que necesitara llamar a la policía. Después que el patrón terminó de decir aquello, se subió a su camioneta y se fue. Justo en ese momento llegó también la que nos llevaba a nosotros. Nos subimos rápido todos los albañiles para así irnos a casa. En el camino iba pensando en Carmelo. Aquella noche su mirada era distinta. Reflejaba una extraña tristeza. Pese a que me dijo sentirse mejor, había algo en sus ojos, como un vacío, como cuando dicen que alguien ha perdido su alma. Llegué a descansar y a la mañana siguiente iba yo en la camioneta al trabajo. Había un extraño presentimiento en mí, una angustia que me invadía el pecho, un miedo que me recorría todo el cuerpo. En cuanto llegamos a la obra, fue extraño, porque Carmelo no salió y me saludó como de costumbre. Pensé que se había ido más temprano, así que me dispuse a colocarme la ropa del trabajo. Me estaba alistando para comenzar mi rutina cuando de repente uno de los compañeros salió gritando muy asustado. La forma en que lo hacía llamó de inmediato la atención de todos. Aquello era un escándalo. Fuimos todos hacia donde estaba aquel joven llamado Arturo. El pobre estaba que casi no podía hablar. Parecía que había visto al mismo diablo, y en realidad les aseguro que era perturbador lo que él tenía para decirnos. Él nos comentó que había encontrado el cuerpo sin vida de Carmelo, justo en el piso 13 de aquel edificio. De inmediato fuimos a ver qué estaba ocurriendo, y lo que nos encontramos de verdad que era muy duro de presenciar. Parece que aquello que le había ocurrido a Carmelo había sido un horrible crimen, llevado a cabo por alguna especie de secta, porque la manera en que murió no daba a entender más que eso. Sobre el piso había mucha sangre tirada. Con esa misma sangre, aquellos sujetos habían trazado un círculo satánico sobre el que se encontraba el cuerpo de Carmelo. Pero lo que más me dio escalofríos es que su cuerpo no tenía cabeza. Justo a unos metros había una cegueta con la cual era seguro que se la habían cortado. Era muy triste ver todo eso, porque seguramente a Carmelo le cortaron la cabeza aún estando vivo. Había un tiradero por el lugar, como si hubiera forcejeado con aquellas personas. El patrón Miguel vio aquello y comenzó a vomitar por la impresión. También otros compañeros. Es que la escena de verdad que era impresionante. Se le llamó a las autoridades para que procedieran, y ellos confirmaron que en la ciudad habían estado ocurriendo este tipo de ataques, sobre todo con animales, ya que se acercaban los días de brujas y esas cosas. Así que las sectas satánicas acostumbraban a hacer más rituales en esos días. Sin embargo, los policías decían que hacía mucho tiempo no veían un caso así como el que sufrió el pobre de Carmelo. Se hicieron algunas investigaciones, pero jamás las autoridades pudieron encontrar su cabeza. Seguramente aquella secta la utilizó para divertirse o para otro de sus demoníacos rituales. La tristeza y el miedo invadió a la obra. Hubo quienes hasta renunciaron. Yo me quedé por necesidad, pero sí lloré mucho la muerte de aquel pobre hombre. Lo peor es que las cosas no se quedaron ahí, porque durante los días que siguieron a la muerte de mi amigo, es como si el edificio hubiera quedado maldito. La tragedia no pararía. Un mediodía otro trabajador, por cosa de un accidente, se le rompió la cuerda de un andamio, cosa que lo llevaría a caer desde un cuarto piso. Su cuerpo cayó de lleno contra el concreto. Murió al instante. La sangre le salía a chorros de su boca y de sus oídos, y había tenido unas fracturas horribles. Todos estábamos conmocionados, y este suceso comenzó a esparcir el rumor de que la obra estaba maldita por culpa de los rituales satánicos que ahí se habían hecho. También es de comentar que semanas después, otro trabajador moriría electrocutado al haber operado con unos cables en mal estado una de las maquinarias. Todo esto trajo mucho miedo a los trabajadores, pero no había de otra, había que trabajar.
porque al patrón Miguel le habían encargado entregar todo con un cierto límite de tiempo. Sin embargo, este estaba en serios problemas, ya que quienes estaban invirtiendo en esa construcción no les gustaba lo que estaba pasando, porque había muchas muertes. Por lo tanto, terminaron despidiéndolo. Con ello se despidió a toda su plantilla de albañiles, y con eso yo perdí el trabajo también. El edificio duró casi 6 meses en paro, y posterior a eso, se concluyó el trabajo de aquel edificio, que actualmente tiene oficinas que en su mayoría han sido abandonadas. Es que hay rumores de que hay unas apariciones extrañas de un hombre o de una sombra que curiosamente no tiene cabeza, tal y como ocurrió con Carmelo. Es como si él hubiera regresado o jamás se hubiera ido de este mundo. Realmente es como si hubiera quedado maldito aquel lugar, porque los negocios que desde ahí operan, parece que nunca, por más esfuerzos que hagan, han logrado prosperar. Gracias a Dios ahora ya soy un anciano, pero tengo buena salud. Uno de mis hijos me dio trabajo ahora como velador, pero en su rancho. Me va bien con él y me siento más tranquilo. No fue fácil superar lo que pasó en aquella construcción, y sé que muchas cosas así nunca salen a la luz. Quienes trabajamos en esto de ser albañiles, sabemos lo pesado que es y el sacrificio tan grande que hay que poner día a día. Es uno de los trabajos más pesados, y solo pocos pueden hacer una buena labor como albañiles. En este caso, les contaré algo que viví hace muchos años, cuando estaba trabajando junto con otros 5 albañiles para construir una casa de un hombre adinerado. Aquel señor era respetable y acababa de comprar un terreno en la sierra. Él nos había encargado construirle una casa de campo. Por órdenes de aquel patrón, debíamos quedarnos a trabajar de lunes a viernes y el sábado por la mañana muy temprano. Él pasaría por nosotros para llevarnos a la ciudad. Ya para los lunes muy temprano, él pasaría por nosotros para llevarnos de regreso a la sierra. Don Rafa se llamaba aquel patrón, un hombre muy amable y muy querido por su familia. Él nos contó que ese terreno se lo habían vendido muy barato y había pertenecido a una familia de agricultores que vivían en las cercanías. Por aquellos lugares se decía que hubo muchas batallas en los tiempos de la Revolución, así que eran territorios con una carga histórica muy grande. Comenzando la obra trabajábamos de sol a sol, y ya por las noches recuerdo que nos metíamos a unas casas de campaña para protegernos de los peligros de la naturaleza, arañas, víboras o cualquier cosa que nos pudiera atacar. Fuimos avanzando poco a poco en la construcción. La casa ya estaba casi terminada y teníamos que construir también una especie de aljibe para que ahí se pudiera almacenar el agua. Nos dimos a la tarea de escarbar y escarbar, cuando de pronto el pico con el que yo estaba trabajando dio con algo duro. Se trataba de una roca como de unos 5 kilos, y no era solamente una, sino toda una capa de estas que servían como para cubrir algo que a ritmo lento pudimos ir descubriendo. Y ahí supimos que debajo de las rocas había algo aterrador. Se trataba de 3 esqueletos que portaban ropa como de soldados de la Revolución. Fue impactante ver aquello. Los fuimos desenterrando con cuidado y notamos también que había con ellos una especie de costalito color café oscuro, ya un poco desgarrado por el tiempo y la humedad de la tierra. Al tocarlo, notamos que había dentro algo que sonaba como a metal. Pancho, uno de mis compañeros, tomó aquello y lo sacó del hoyo. Juan, otro de los albañiles, recomendó que dejáramos que todo aquello se oreara para que no nos hiciera daño. Al par de minutos, todos los albañiles estábamos de mirones tratando de deducir de qué se trataba toda aquella escena. Al revisar lo que aquel costalito tenía, descubrimos algo increíble, pues lo que contenía se trataba de monedas de oro. Serían más de 11 monedas quizá. Todos nos pusimos bien contentos sabiendo que aquello era mucho dinero. Pensamos en un momento en decirle al patrón y darle aquellas monedas, pues al final estaban en su terreno. Pero después supimos que como el patrón regresaba hasta el sábado y faltaban 3 días,
Aún podíamos repartirnos secretamente el dinero y volver a enterrar aquellos cadáveres para así no decirle nada a nuestro jefe. Ramiro, que era el encargado de la obra, tomó las monedas y dijo que lo mejor sería guardarlas, y ya por la noche, con la cabeza más fría, deberíamos decidir qué hacer con ellas, si repartírnoslas o entregarlas. Siguiendo sus instrucciones, sacamos los cadáveres. También con estos encontramos un par de rifles de la época y 2 pistolas también. Cavamos rápido otro agujero para meter ahí los cadáveres y seguimos con el trabajo el resto del día. Ya cuando iba a dar la hora de cenar, Ramiro, el encargado, dijo que iría a preparar las cosas para la cena y nos dijo que en media hora podríamos entrar a la finca, pues nosotros estábamos en la parte de afuera, aún dándole forma al aljibe. Y mientras picábamos la tierra y cavábamos a paladas, comenzamos a hablar mis compañeros y yo acerca de las posibles maldiciones que muchas veces traen los tesoros, pues algunos de los compañeros decían tener miedo de que, si tomábamos o gastábamos el dinero, algo malo nos pudiera pasar. Pasaron los minutos y quizás hasta un par de horas, y Ramiro, el encargado, nomás no nos hablaba, ni siquiera ruido hacía. Cuando Juan fue a ver, regresó muy preocupado, diciendo que Ramiro no estaba, y tampoco las monedas de oro. Aquel infeliz se había dado a la fuga. Se aprovechó de su lugar como encargado para tomar control de la situación y usarla a su favor. Lo buscamos por todo el terreno y no estaba, ni él ni el dinero, tampoco sus cosas. Ramiro nos había puesto una trampa para quedarse con todo el tesoro. Por más esfuerzos no lo pudimos encontrar. Ya resignados los compañeros, montamos las casas de campaña y nos habíamos quedado ya dormidos. Pero ya en la madrugada nos despertamos porque comenzaron a escucharse muy fuerte el sonido de los coyotes que aullaban como si de una manada completa se tratase. Eso no lo habíamos escuchado antes y no sé por qué, pero me vino a la mente Ramiro, porque él, al haber escapado, se exponía mucho a los peligros con los animales de la sierra. Fue mucho el rato que duró aquello con los coyotes. Más o menos con el ruido ubicamos de dónde provenían sus aullidos, y al día siguiente, por recomendación mía, los compañeros y yo, en lugar de trabajar, fuimos a averiguar qué había pasado. Partimos con un poco de agua y algunas otras cosas para sobrevivir. Aquel punto no era tan lejano, quizá unos 4 kilómetros de bajada por la sierra. Estuvimos buscando un buen rato, hasta que por fin encontramos un zapato tirado sobre la tierra. Se trataba del calzado de Ramiro. Pudimos identificarlo de inmediato, lo cual desató las alarmas de que algo terrible podría estar pasando. Comenzamos a buscar con más intensidad. Había hierbas y maleza, lo cual lo dificultaba todo. De pronto Jaime, otro de los albañiles, gritó eufórico que había encontrado a Ramiro. Corrimos rápidamente para ver qué estaba ocurriendo, y al llegar, ante mis ojos, había una imagen que no he podido olvidar hasta hoy, porque sobre el suelo estaban todas las ropas rasgadas y ensangrentadas de Ramiro, y casi puedo decir que solo había eso, porque lo demás eran restos de huesos y un poco de vísceras. Era todo lo que quedaba de él. Había muchas moscas y hormigas que devoraban aquellos restos. El aroma era insoportable. Juan de pronto del suelo levantó el costalito de las monedas y las contó. No faltaba ni una sola. Con aquello nos regresamos a la finca muy asustados. No sabíamos a quién avisarle de lo ocurrido, porque no había teléfonos ni nada. Aquello era preocupante, porque más allá de reportar la muerte de Ramiro, no sabíamos si reportarle lo de las monedas de oro a nuestro patrón, o bien repartírnoslas a sus espaldas. Después de pensarlo, estuvimos dialogando. Concluimos que no queríamos ese dinero, porque al parecer estaba maldito. Para prueba lo que le había pasado a Ramiro. Ninguno de nosotros queríamos terminar de esa forma, así que tomamos la decisión de que Jaime tendría que ir a buscar ayuda. Lo mandamos a la carretera para que pidiera un aventón a la ciudad, y así
él pudiera avisarle a nuestro patrón de lo que estaba pasando. Hasta eso, rápidamente una camioneta se detuvo para llevar a nuestro compañero directo a la ciudad. Pasaron varias horas y en eso llegó nuestro patrón. No venía solo, venía con otro sujeto en una camioneta. Aquel don Rafa nos pidió que nos subiéramos a la camioneta con aquel hombre. Sin embargo, le pedimos 5 minutos para platicar con él. Comenzamos a platicarle todo lo que había sucedido. Le comentamos que encontramos las monedas y que pensábamos entregárselas. Sin embargo, aquel Ramiro, por aborazado, las tomó y quiso escapar. Él fue tentado por la avaricia y por el deseo de volverse rico de la noche a la mañana. Le entregamos las monedas al patrón y le dijimos que nosotros no queríamos problemas, que ya preferíamos irnos a casa. El patrón nos pidió que nos subiéramos a la camioneta de su amigo, porque él nos llevaría a la ciudad. Él se quedaría a revisar toda la zona de la evidencia y entonces buscaría llamar a las autoridades. Con aquello, don Rafa regresó a la ciudad y fue con ayuda de los policías reportó la situación. También se le dio noticia a los familiares de Ramiro para que pudieran darle sepultura a lo poco o nada que quedaba de él. Don Rafa estuvo ahí un rato con los policías revisando la zona, lo estuvieron interrogando. Sin embargo, don Rafa nunca les dijo lo de las monedas de oro. Él quería guardar muy bien ese secreto. Horas después los policías se fueron y don Rafa también subió a su camioneta para regresar a la ciudad. Sin embargo, algo muy malo había con aquellas monedas de oro. Parecía que estaban malditas, porque cuando don Rafa iba por la carretera y por las curvas de la sierra, extrañamente su camioneta, pese a que era nueva, al parecer tuvo un desperfecto y llevó a don Rafa a que se saliera del barranco. La camioneta de don Rafa se hizo pedazos, con él adentro. Aquel pobre hombre perdió la vida de una manera horrible, de una manera trágica. Nosotros nos enteramos hasta muchos días después que nuestro patrón también había muerto. De inmediato adjudicamos que una maldición había sobre aquel tesoro, posiblemente aquel dicho que reza que cuando un tesoro no es para una persona, es muy posible que la tragedia llegue a su vida. Fue muy lamentable todo eso. Se perdieron 2 vidas a causa de la avaricia. Con todo aquello, ya no pudimos regresar a trabajar a aquella finca. La casa de campo de don Rafa se quedó a medias. Ya sus familiares no estaban interesados en seguir con esa obra. Terminaron vendiendo el terreno y otras personas fueron quienes la terminaron de construir. Sé que hay muchos casos en que los albañiles, cuando están construyendo, se encuentran con restos humanos de huesos, personas que en el pasado perecieron y fueron enterradas fuera de Tierra Santa en un panteón. Esto es muy real y es más común de lo que uno cree. Solo espero que don Rafa y Ramiro ya se encuentren descansando en paz, porque fue muy triste y trágico lo que les pasó. Yo me encomiendo ante Dios por ellos, porque esta experiencia que viví, jamás en la vida me gustaría volver a repetirla.